tardes a todos y a todas. Es un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros en una nueva sesión de estos ciclos de debate que organizamos conjuntamente el Club de Roma y Esglobal. Ya sabéis que hemos retomado la actividad, como todo el mundo, en estos formatos virtuales, digitales, que nos permiten no solo mantener esa actividad, sino además nos facilita estar y contar con gente que en otras ocasiones no habríamos podido por la distancia, por los tiempos. Así que lo primero que quiero es agradecer a nuestros tres ponentes de hoy que hayan accedido a participar en esta conversación. Sabéis, porque lo contamos la última vez, que queríamos hacer un repaso a cómo toda esta crisis del coronavirus nos está afectando. Un repaso es mucho decir, también nos gustaría tratar de vislumbrar algo, cómo vamos a salir de esta y cómo van a ser nuestras sociedades y nuestras vidas cuando todo esto termine, si es que alguna vez termina, que tampoco lo tenemos muy claro. Si recordáis, hace unos días estuvimos hablando de las implicaciones más globales, más de salud global, de geopolítica, y hoy queríamos aterrizarlo en las consecuencias y en el tipo de cómo nos va a afectar en tres ámbitos muy concretos. Uno es el del trabajo, otro es el de las ciudades y otro es el de la forma que tenemos de consumir y de relacionarnos con la producción y con los bienes y servicios que tenemos a nuestro alrededor. Y para ello pues tenemos con nosotros a Esteban Hernández, que es el jefe de opinión del Confidencial. Muchos de vosotros ya le conocéis porque ya ha pasado también por otros debates. Tenemos con nosotros a Hanna Abdullah, que es investigadora principal del programa de ciudades globales de CIDOB. Y tenemos con nosotros a Carlota Mateos, que sustituye a Elena Herrero. Carlota es fundadora de Rusticae y es fundadora de Plenit, es emprendedora, es una visionaria en los campos en los que ella está y conoce de primera mano cómo nos está afectando esa transformación de antes del COVID, por supuesto, y también cómo están cambiando algunos hábitos en estos últimos meses. Lo voy a dejar aquí, solo anunciaros que la siguiente sesión que tenemos prevista es el próximo lunes, en donde no queremos hablar del coronavirus, o sí, pero de otra manera muy diferente. Lo que queremos hacer es analizar el resultado del Consejo Europeo que tendrá lugar esta semana, el 17, el 18 y el 19, y ver finalmente cuál es la respuesta que está dispuesta a dar Europa ante toda esta crisis. O sea que sí vamos a hablar del coronavirus, pero de una manera de nuevo más política y económica, pero luego a continuación, en el siguiente debate que organicemos, queremos retomar esto, cómo nos está afectando en nuestras vidas, y ahí abordaremos campos como la educación o la propia salud. Sin más demora, os dejo con José Manuel, que va a moderar este debate. Muchas gracias de nuevo a los tres y muchas gracias de nuevo a todos los que estáis ahí al otro lado. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, por supuesto, a nuestros ponentes. En el caso de Carlota, no solo acortamos distancias, sino que acortamos tiempos, porque ustedes tendrán en su programa que íbamos a tener con nosotros a Elena Herrero, pero Elena Herrero el sábado nos planteó decir, oye, esto me gusta mucho, pero creo que hay una persona que sabe más cosas de estas que yo y es más ágil, y entonces nos propuso a Carlota, y a Carlota la hemos incorporado al programa en cuestión de esta mañana. Yo creo que hemos cerrado tu intervención. No es un caso de, ahora que no se llevan los toros, no es un caso de los sobresalientes taurinos que actuaban cuando habían cogido al torero anterior. En este caso Elena está muy bien y la vamos a seguir invitando, pero te agradecemos, Carlota, la celeridad con que hemos podido cerrar este tema. Deciros también que Cristina habla de las jornadas que tenemos, el capítulo con Esglobal, ya ha hablado de la del día 22 y de la del día 29, pero tenemos el miércoles que viene una sobre el tema de la posverdad. Es un tema que surgió también al hilo de los comentarios que está viendo de hasta qué punto las redes se llenan de informaciones, algunas disparatadas, otras acertadas, pero lo cierto es que estamos viviendo un momento y hemos querido hacer esta jornada también como un prólogo de otras que haremos más adelante sobre ese tema y sobre las repercusiones que ello tiene en la conformación de la opinión pública y en las propias vidas políticas. Y sin más yo quisiera recordar un poco que el tema de hoy era un poco de ver cómo vivimos, qué aspectos de nuestras vidas están cambiando y están cambiando de una manera muy rápida,
Estamos viendo cómo se aceleran las compras online, cómo se acelera el teletrabajo, cómo de alguna manera estamos viviendo un proceso de digitalización acelerado y no sabemos qué consecuencias va a tener. Y quisiéramos hacer esa reflexión. Es lo mismo que está pasando con las ciudades. Nosotros y me lo habrán oído ustedes alguna vez, nosotros hemos tenido siempre muy claro el dilema entre las ciudades compactas y las ciudades insostenibles muy extensas. Sin embargo, hoy día yo creo que estamos tan abocados a decir cuáles son las ciudades saludables. Realmente podemos seguir teniendo estas macrociudades, podemos seguir yendo a una urbanización creciente. Fíjense que este tema de la urbanización creciente es un tema muy querido del Club de Roma porque está hablando de estos temas desde los años 70, cuando empezó a darse cuenta de que la curva exponencial de urbanización iba a ser verdaderamente preocupante y iba a tener consecuencias para el planeta muy serias, pero también consecuencias para los que vivimos en ciudades. Y esta mañana yo lo hablaba con Carlota, consumimos 3 horas para trabajar a lo mejor 6. Y esto tiene unas consecuencias en nuestro ánimo y en nuestra salud importantes. Yo sin más quisiera empezar planteando la primera pregunta. Si todos vosotros, si vosotros creéis que estamos cambiando nuestros estilos de vida, nuestras maneras de comprar, si entreveéis que a lo mejor nuestras maneras de viajar van a cambiar o nuestras maneras de alguna manera de ser más frugales o seguir siendo a veces tan despilfarradores de recursos y de objetos, y si estamos cerrando a la vista de lo que nos ha pasado, lo que hace 20 años se empezó a hablar como la civilización de la avería, en la cual todo el mundo nos invita a que cuando algo se rompe no tenemos por qué restaurarlo, sino simplemente cambiarlo y cambiar las piezas. Esto, por ejemplo, ahora que los coches están sufriendo la pandemia, se empezó a notar mucho cuando antes algunos, los más ancianos como yo, éramos capaces de poder arreglar un carburador. Y la sorpresa fue cuando de pronto los nuevos coches ya ni tenían carburador. Se cambiaban piezas enteras y bloques enteros sin que te enterases por qué lo hacían. Hemos abandonado la civilización de la avería, vamos a ser una civilización más frugal. En la pequeña nota que hicimos de presentación, la mención de Armani estaba relacionada con que Armani, que siempre suele decir cosas curiosas e interesantes, decía que iba a hacer unas colecciones de moda que iban a durar más tiempo que los 3 meses que duraban hasta ahora y que había que ser más responsables y serios, ¿no? Yo creo que él lo dice porque sabe que sus faldas y sus pantalones se siguen vendiendo, sean a 3 meses, a 6 meses, pero no sé si eso va a ser la pauta general que vamos a tener o vamos a seguir en esta espiral que las clases que pueden comprar, no las clases que no pueden comprar, que esas van a seguir en la misma situación de precariedad, si realmente vamos a cambiar nuestros modelos de compra y nuestros modelos de despilfarro. Y sin más, os dejo ya la palabra a vosotros en esta primera pregunta. Yo no sé quién empieza, si empiezas tú, Carlota. Pues yo lo que quería un poco comentar es que realmente yo creo que estamos en el alumbramiento de un nuevo paradigma que va a tocar de manera transversal a la sociedad tal como la conocemos ahora y a los modelos de consumo y de vida tal como los conocemos ahora. Yo estoy convencida de que en los próximos tiempos lo que viene es un periodo convulso de cambios importantes, pero son cambios que es que van a ser estructurales porque es que viene una nueva manera de estar y de ser, ¿no? en este mundo alocado que hemos construido hasta ahora. Entonces, yo creo que ya estábamos viendo unos cambios en los patrones clarísimos, que esta situación lo que va a hacer es que, claro, va a acelerar ciertos cambios que de otra manera habrían tardado mucho más en asentarse, ¿no? Y luego cuando toquemos el tema del teletrabajo, imagino que Esteban nos podrá decir muchísimo más ampliamente, pero es que había ya muchas cosas que estaban llegando y que ahora de repente es ¡pum!, el acelerón de un golpe, ¿no? Entonces, en los temas de consumo es exactamente igual. Yo creo que ahora mismo el cómo consumimos, por ejemplo, ¿no? en esta dicotomía del online-offline, lo que está claro es que para los commodities el online ya ha llegado para quedarse. O sea, yo ya no me veo ni a mí misma ni a la gente de mi entorno invirtiendo tiempo, dinero en transporte, para ir a comprar cosas que realmente es que en un clic mañana te lo traen a casa.
Y esto yo creo que ya es indiscutible. Hay otras cuestiones relacionadas con el consumo que, por ejemplo, en el tema de los centros comerciales, pues quizá en nuestra generación no tanto, pero la de nuestros hijos adolescentes, desde luego los centros comerciales se han convertido no solamente en un punto de venta de productos, sino en un punto de encuentro. Entonces, todo aquello que en el consumo tenga que ver con cómo nos relacionamos, pues a lo mejor no está tan muerto como pensamos, ¿no? Y no digo con esto que el modelo del centro comercial sea un modelo a potenciar, etcétera, pero la realidad es que hay una generación que ya lo está utilizando como un punto de encuentro, más que como un punto de compra, ¿no? de bienes y servicios. Por otro lado, la pandemia nos ha dejado, por lo menos por lo que yo estoy viendo en mi entorno, nos ha dejado de repente una nueva mirada hacia el retail de proximidad. El retail con una cara, con unos ojos, ¿no? Cuando al final hemos tenido que decidir dónde íbamos a comprar. Yo vivo en Torrelodones y tengo un Alcampo, pero tengo también muchas tiendecitas familiares y una tiendecita ecológica y un mini mercadito. Y entonces, para mí ha estado clarísimo durante la pandemia, mis recursos se han ido sí o sí a estos sitios pequeños que me permitían, a lo mejor no era tan cómodo en el sentido de que te metes en el campo y ahí lo compras todo, pero para mí era prioritario dar apoyo a aquellos que están dentro de mi pequeña urbe con cara, ¿no? Y un nombre detrás. Entonces, yo creo que eso también ha abierto mucho los ojos a mucho consumidor de, oye, al final lo tenemos aquí, es gente, todos nos hemos sentido vulnerables y yo creo que ese poder como consumidor eligiendo dónde compro, de repente ha cobrado un sentido que hasta ahora habíamos perdido totalmente, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber muchas cuestiones que efectivamente esto puede generar una oportunidad para repensarlas y otras que claramente es que no tienen vuelta atrás. O sea, yo creo que que todo el tema de comercio electrónico para los temas de conveniencia, los commodities, ya nadie va a invertir tiempo y dinero en adquirir este tipo de cosas, ¿no? Que sabes que con un clic están enseguida en tu domicilio. Y en el tema de los viajes, que es, por supuesto, un tema que nosotras, claro, pues hemos manejado estos 24 años en Rusticae. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros empezamos con Rusticae, el modelo turístico español, que era una bomba, era única y exclusivamente de sol y playa. Con Rusticae, nosotros lo que hicimos a partir del 96, fue crear un modelo que volvía a la mirada a la España de interior, a la pequeña hotelería incipiente en aquellos tiempos, que lo que hacía era poner justo en valor lo que la hotelería de sol y playa había abandonado, ¿no? Que era el paisaje, la gastronomía de territorio, de terruño, el silencio, la naturaleza, la herencia arquitectónica, todo aquello que tenemos tan rico en la España de interior, y aquello fue un boom en los años 90. Y ese boom no solamente no ha dejado de crecer, sino que ahora, con la situación post-COVID, vuelve a ponerse de manifiesto que el turismo de interior puede ser el gran anclaje para tener un turismo rico, para que el español no dependa solamente de los viajes al extranjero, de las grandes ciudades, de los grandes destinos paradisíacos. No, es que tenemos un paraíso aquí dentro que ha sido desarrollado poco a poco en estos 20 y pico años y que tiene un valor inconmensurable. Y ahora que no queremos estar en sitios masificados, que queremos el tema de la salud que por supuesto esté bajo control, que no queremos renunciar a seguir comiendo bien, estando en sitios preciosos, etcétera. Nosotros lo que estamos viendo es que este verano va a ser un gran verano para este tipo de turismo. Y encima es un turismo no dependiente del turista extranjero, que es otro de los temas que va a asfixiar absolutamente a nuestra economía turística si pretendemos seguir viviendo única y exclusivamente o principalmente del turista que importamos y que cuando llega una pandemia como esta desaparece, se queda a cero. Con lo cual yo creo que hay muchos movimientos que ya venían desarrollándose, que ya venían presentando unos beneficios clarísimos, unas bondades clarísimas, y que creo que esta situación lo que va a hacer es, de alguna manera, terminar de consolidarlo. Bien, vosotros creéis de todas formas que estos fenómenos muy locales, como has descrito, y que tienen una importancia grande, de hecho, por ejemplo, todo el tema del turismo rural en nuestra sociedad
hace ya muchos años que la OCDE lo reclamaba como una de las aportaciones al desarrollo agroindustrial de España, ¿no? Por este fenómeno que tú comentas. Pero esto impediría no solo el tráfico de turistas internacionales hacia acá, sino si nosotros seguiríamos saliendo hacia afuera, y el modelo de viajes con low cost y como hemos tenido hasta ahora, que ha inundado montones de espacios, no solo el Himalaya, sino otros espacios. ¿Creéis que eso puede cambiar o que nos vamos a hacer más responsables? Porque a mí me parece que el comentario que has hecho respecto al tema del comercio de proximidad, evidentemente ahora los vemos como muy necesarios, pero lo cierto es que los clips son tan atractivos que hacen que a veces nos olvidemos que algunas cosas que podemos comprar en proximidad las seguimos comprando de lejos. No sé si Ana quiere hablar y Esteban, si tenéis algo que decir al respecto. ¿Hablas tú, Ana? Sí, Ana. Tienes el micro puesto. O sea, tienes el micro desconectado, Ana. Sí, tiene que... Bueno, quería apuntar algo sobre la reevaluación del consumo local. Creo que esto es un fenómeno importante que hemos visto durante las últimas semanas y creo que, claro, la compra online está aquí para quedarse y no va a bajar mucho, pero creo que hemos visto una reevaluación del tejido de comercios locales en nuestras ciudades en estas pasadas semanas. Y, por ejemplo, hay ciudades como Berlín y Londres que lanzaron durante el confinamiento campañas para apoyar a tiendas y comercios pequeños con problemas de liquidez, que lanzaron un tipo de plataforma digital a través de cuales estas tiendas podrían ofrecer sus servicios y productos con la opción de comprarlos con antelación, con vales, y serían entregados más adelante. Y creo que hay muchas personas que han seguido este tipo que han apoyado este tipo de iniciativa porque han realizado que estos restaurantes pequeños, no sé, la peluquería que está en la esquina de tu calle, tienen un valor para ellos. Y las ciudades y los ayuntamientos han apoyado este tipo de iniciativas activamente. Has preguntado un par de veces, José Manuel, si creíamos que va a haber un cambio en las costumbres, ¿no? Que lleve a un menor consumo de recursos, a lo mejor una postura menos consumista, más frugal. Yo creo que no. En primera instancia, en algunos aspectos, por ejemplo, el desarrollo de la compra online tiene también muchos elementos vinculados con el impulso, ¿no? Y a veces lleva a consumir de más, ¿no? Y ese es un factor que debemos tener en cuenta. El otro es que los propósitos que se hacen en una situación excepcional suelen olvidarse rápidamente cuando la situación desaparece, ¿no? Y en el turismo va a ocurrir así, sí, es probable, ¿no? Es muy, muy probable que este verano hagamos un turismo mucho más local y mucho más nacional. Es probable además que tengamos otros hábitos a la hora de salir y del ocio, ¿no? por la situación en la que estamos, pero si las circunstancias regresan a la normalidad, es muy probable que en 1 año o 2 años todos esos viajes al extranjero sigan produciéndose con la misma, más o menos con la misma frecuencia, ¿no? Yo creo que en estos momentos que todavía estamos, digamos, detenidos, ¿no? Empezando a salir, tejemos a lo mejor propósitos que luego son complicados de llevar a efecto, ¿no? Y claro que va a haber al mismo tiempo que el comercio online se va a desarrollar, porque estos meses han supuesto un impulso enorme, ¿no? A ese tipo de prácticas, y mucha gente que no lo había hecho nunca o que no estaba acostumbrada lo hace ya con frecuencia. Pero disiento más en lo del comercio de proximidad porque va a depender en gran medida de las posibilidades de subsistencia
Son negocios que van a sufrir en general, ¿no? Y por lo tanto algunos, o bastantes, ¿no? Van a estar en situación difícil y van a desaparecer dentro de un tiempo, ¿no? Bueno, en estas cosas no solamente influyen las costumbres y los hábitos, ¿no? Sino los recursos que se tenga, y si los negocios están muy dañados, esta situación tampoco les va a favorecer, ¿no? O sea que eso, deberíamos compensar, ¿no? Lo que son iniciativas, impulsos y hábitos, ¿no? Con la situación de fondo, que a veces es muy importante, si no determinante. Hay un tema en el tema del comercio online y de los comercios de proximidad, es el tema de la digitalización. Y como vamos a entrar ahora en el tema del teletrabajo, es hasta qué punto vamos a tener apoyos y esfuerzos por parte de las autoridades para hacer procesos de digitalización del pequeño comercio y para que él pueda por lo menos competir en las redes o manifestarse en las redes, que a veces es difícil. Yo creo que eso requeriría políticas públicas muy orientadas a mantener esos tejidos locales. Y yo no sé si realmente las políticas públicas van a tener recursos para también llegar a ese tema, ¿no? Bueno, No sé si alguno... Yo lo veo, a ver, creo que dinero va a haber, porque ese proceso de digitalización está previsto como uno de los pilares del plan de recuperación de la Unión Europea, ¿no? Y si tú ves lo que están contando los empresarios españoles nacionales, pues te va a ser un propósito grande, ¿no? En la medida en que pueda afectar al pequeño comercio, insisto, creo que dinero va a haber. Otra cosa es que sea útil y tenga recorrido, porque para comprar en el establecimiento de la esquina no vas a recurrir a lo digital, y para comprar en lugares lejanos, en muchas ocasiones lo determinante es la fiabilidad y la facilidad con que se pueda llevar a cabo el proceso. Y te pongo un ejemplo. Una de las ventajas de Amazon es que tiene un sistema de pago en un clic, donde están todos los datos ya incorporados, y además hay cierta seguridad, ¿no? Respecto de los datos. Y en segundo lugar, tienes un mecanismo de envío que también ofrece cierta fiabilidad al consumidor, ¿no? Poner, más allá del producto que se ofrezca y cómo se ofrezca, ¿no? Poner ese escenario para que los pequeños comercios se desarrollasen, y de tal manera que un productor de Teruel pudiera vender en Barcelona, pongamos por caso, ¿no? Sería esencial, pero necesitarías ese medio de pago y esa fiabilidad en la entrega para realmente impulsarlo. Y en ese aspecto supongo que habrá menos recursos. Sí se pondrán recursos para que la empresa inicie procesos digitales, ¿no? Tanto en la organización de trabajo como en la venta, y tenga la página web, los sistemas establecidos y tal. Para eso se habrá dinero, pero la otra parte, que es la decisiva, ¿no? Va a ser más complicado que haya dinero público. Bien, pues si queréis pasamos ahora al tema del teletrabajo, que igual que con la compra online ha pegado un estirón tremendo. O sea, hay estadísticas, unas que hablan de que estamos ya en términos de un 30% de teletrabajadores en España, cuando estábamos hace unos pocos meses no llegábamos al 10%. Evidentemente el proceso en una economía de servicios para teletrabajar es mucho más fácil que en los temas industriales o directamente comerciales o agrícolas. Pero lo que yo no sé es si hemos reflexionado todo lo que hay detrás de un mundo del teletrabajo. El trabajo, de alguna manera, es un medio por el cual nos relacionamos con otras personas, cómo nos desarrollamos como personas, y al mismo tiempo cómo aprendemos a través de nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo de una manera casi inconsciente, y mejoramos nuestras actitudes y nuestros conocimientos y sagacidades para movernos en el mundo de la empresa. Yo no sé si eso lo vamos a poder recrear a través de pantallas como esta en la que nos estamos viendo. Yo la verdad es que cuando hemos hecho coloquios presenciales, ¿verdad, Cristina? Siempre hay a veces preguntas o gestos de los participantes en los cuales vas aprendiendo. El tema gestual y emocional es un tema muy delicado. Por otro lado, yo, y me voy a callar enseguida, creo que esto hay un proceso de individualización del trabajo que hace que tú te relaciones directamente con la empresa a través de este tipo de pantallas. Y esto tiene consecuencias en la relación empresa-trabajador muy directas sobre la defensa de los intereses a veces de los trabajadores de manera colectiva. Pero yo me callo y ahora
opinar vosotros sobre este mundo del teletrabajo que pienso que nos va a arrollar y que vamos a estar todo el mundo teletrabajando. Incluso la administración pública dicen que van a teletrabajar, que el gobierno lo va a impulsar. No sé hasta qué punto en un país donde todavía la digitalización y la brecha digital es tan importante, eso no va a dejar más aislados todavía a algunos ciudadanos en sus relaciones con los poderes públicos. ¿Quién empieza? Y no me digáis que no vais a empezar. Yo si queréis puedo seguir haciendo preguntas. ¿Sí? Bueno, yo un poco por mi contacto directo ahora mismo con empresas, yo no estoy ya tan en el día a día de Rusticae, estoy en el día a día de Plenit. Plenit es una empresa que se dedica a montar comedores dentro de las empresas, con comida ecológica, todo muy sostenible, etcétera, etcétera. Y claro, lo que nos hemos encontrado es que nos ha dado un varapalo espectacular esta situación, porque todos los comedores han sido cerrados. Todas las sedes de nuestras empresas, que son empresas, la mayor parte de ellas digitales, están teletrabajando al 100%. Y lo que sí nos encontramos es que esta situación ha supuesto un cambio de chip a los directivos de estas compañías. Yo la interlocución la suelo llevar con recursos humanos y la verdad es que está claro que va a haber una apuesta fuerte por el teletrabajo, por lo menos a medio plazo. Que hay un nivel de precaución espectacular para evitar contagios dentro de las sedes. Y entonces, claro, tengo desde empresas que se han planteado que ya no van a volver a la sede, directamente es que van a dejar la sede porque se han dado cuenta que son perfectamente capaces de desarrollar su día a día online, y otras que no, y que les gustaría volver al 100%, y otras que ya se han planteado quedarse para siempre en un porcentaje en casa y un porcentaje en las sedes. Entonces, claro, aquí el gran tema que están manejando todas estas es ver cómo van a manejar el grado de engagement de sus empleados una vez que ya no están a diario en las sedes, ¿no? Como comentábamos esta mañana, José Manuel, yo creo que, claro, uno de los temas críticos es que al final los equipos funcionan muy bien cuando han creado unas redes basadas sobre todo en la confianza y en la experimentación de emociones compartidas, que van más allá de la cuestión técnica del trabajo que desarrollan. Entonces, claro, eso en virtual no es imposible, pero evidentemente es muchísimo más complejo de conseguir porque, entre otras cosas, no sé vosotros, pero yo desde luego en mi entorno lo que se está viviendo es una saturación de la conexión vía Zoom, Google Meetings, Microsoft Teams, etcétera, etcétera, que la gente es que no le da la vida para trabajar, solamente de reunión tras reunión, por lo cual yo entiendo que todos estos encuentros virtuales al final están muy enfocados a resolver las cuestiones técnicas, pero ya pierdes la interacción personal. Entonces, yo creo que igual es una tendencia que viene para quedarse, pero aquí los departamentos de recursos humanos ahora mismo su gran debate es cómo hacer que la gente no se te descuelgue para seguir generando estas dinámicas en las que se van tejiendo relaciones de confianza y de emociones compartidas. Entonces, está el tema de que si voy a manejar la plantilla por turnos, entonces una semana viene una parte de la plantilla y la otra. O sea, lo de dejar para siempre en casa a alguien es como la última de las opciones, dentro de que van a mantener mucho teletrabajo. Pero está claro que hay que encontrar fórmulas para que todo eso no se pierda, porque es verdad que tiene muchísimos beneficios y que la gente en general está muy contenta de poder estar teletrabajando en general, ¿no? Porque, pues lo que comentabas antes, José Manuel, el tiempo que ya no pierdes en desplazamientos, la convivencia que comentábamos también, Cristina, tú y yo antes, con tus hijos, ¿no? El poder comer a diario juntos, o sea, hay un montón de cosas que dices, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Si logramos encontrar ese justo equilibrio. Pero yo creo que eso va a ser un súper reto. Ese es el reto. Porque desde luego que el teletrabajo tiene que instaurarse, que esto va a favorecer la conciliación, que puede favorecer también las cuestiones de brecha de género, está claro que sí. Pero la empresa no se puede descapitalizar de su intangible más preciado, ¿no? Que es todo eso que no se ve, pero que construye cultura de empresa. Sí, Hanna. Hanna, tu micrófono. Sí, ahora sí.
Bueno, yo creo que el trabajo es un espacio social y esto es muy importante para también impulsar nuevas ideas, innovaciones, nuevas colaboraciones entre diferentes departamentos. Por ejemplo, yo creo que aunque vamos a ver un aumento radical en el teletrabajo, creo que pronto también volveremos a una parte, por lo menos, de trabajo presencial para no perder esta dimensión social y interactiva. Lo que a mí me preocupa un poco a nivel macro es que la difusión del teletrabajo crea un mercado laboral de dos clases, digamos. Hay aquellos trabajos que se pueden hacer desde casa y que generalmente requieren un nivel de calificación más alto y están pagados mejores. Y hay otros trabajos esenciales, digamos, que requieren la presencia física del trabajador y muchas veces son son pagados, no son tan bien pagados. Y esta división del mercado laboral ya existía antes, pero ahora hemos añadido esta dimensión de riesgo para la salud, que creo que es muy preocupante, que tenemos un grupo de trabajadores que se puede quedar en casa y otro que no se puede quedar en casa y que tiene que tomar este riesgo de infección cada día. Por otra parte, algo positivo que he observado en las últimas semanas es que creo que hemos visto que hay una motivación intrínseca muy fuerte por parte de los trabajadores para hacer su trabajo bien, aunque están trabajando bajo condiciones muy difíciles. Por ejemplo, habían muchas personas que tenían que combinar su vida laboral con la vida familiar en espacios muy pequeños a veces. Y hay muchas teorías económicas que suponen que las personas o los trabajadores están motivados por incentivos externos, incluso este control en el lugar de trabajo, pero creo que hemos visto que esto en muchos casos quizás no es necesario este control en el lugar de trabajo. Había mucho temor, ¿no?, en las empresas a la hora de permitir que la gente trabajase desde casa, precisamente por lo que estabais hablando, ¿no?, que las interacciones disminuían, con ellas también una cierta jerarquía, ¿no?, y porque quizá la plantilla no tenía el nivel de motivación, ¿no?, que podía dar la presencialidad. Bueno, esta pandemia ha demostrado que no es así, ¿no? Lo que pasa es que insisto, ¿no?, que esta es una situación excepcional y mantener este ritmo de trabajo durante bastantes meses pues puede llevar a situaciones distintas, ¿no? Sobre las situaciones de desigualdad que apuntaba Hanna, quería subrayar una de ellas que a menudo no se pone encima de la mesa, que no se trata solamente, ¿no?, de la diferencia entre los trabajos presenciales y los que pueden realizarse a distancia, sino que entre los que pueden realizarse a distancia también hay una diferencia clara entre aquellos que generan valor añadido para la empresa y los que son sustituibles. Ahí también se puede dar una brecha en el sentido de que los que se entienden sustituibles sean externalizados o se deriven obviamente a las subcontratas, ¿no? El teletrabajo, en ese sentido, como tú apuntabas antes, José Manuel, tiene un aspecto de desvinculación, ¿no?, de personalización, que viene mal, ¿no?, a la hora de generar dinámicas de defensa de los derechos de los trabajadores y bueno, creo que en esto se va a profundizar, ¿no? El teletrabajo va a llevar consigo también una mayor fragilidad de los vínculos sociales y los vínculos laborales, ¿no?, y por lo tanto una dificultad mayor del trabajador para defender sus derechos. Y tampoco podemos olvidar que este entorno de digitalización va a permitir a muchas empresas ahorrar en muchos costes. No sé, podemos pensar, por ejemplo, en la banca, ¿no?, con el cierre de sucursales que tenía previsto, pues ahora lo va a poder desarrollar de una manera mucho más amplia. El alquiler de locales, ¿no?
insisto, la subcontratación de tareas, va a facilitar mucho ese recorrido para las empresas. Bueno, por otro lado también el teletrabajo, creo que a nivel personal, a nivel particular, ¿no? y si las condiciones de vida son mínimamente decentes, también nos permite estar más con la familia, manejar un poco mejor los tiempos de trabajo, no sé, interactuar, ¿no? De otra manera con distintos entornos, ¿no? Que no sean el puramente laboral. Y tiene el inconveniente precisamente de que lo haces en casa, estás con la familia y en situaciones como esta, donde los niños no van al colegio, por ejemplo, muchas familias han tenido problemas, ¿no? Entonces, habría que intentar compensar unos aspectos y otros. Y como bien decís, pues es probable que ahora las empresas no regresen al trabajo íntegramente, se vayan haciendo mediante grupos, días sí, días no, y ese aspecto quizás sí puede ayudarnos, ¿no? a compatibilizar mejor la vida personal y la vida profesional. Lo que pasa es que yo donde sí tengo algún temor más, ¿no? Es en que, como ocurre con la tecnología a menudo, la tecnología es un instrumento, puede utilizarse de muchas maneras, y tengo cierto temor a que se utilice de un modo en el que no se saque todo el partido, ¿no? Y que en lugar de aprovechar las posibilidades, genere más diferencias sociales y genere más falta de cohesión. Porque el teletrabajo es unos elementos, pero la presencia de la tecnología marca mucho esto, ¿no? Hay un tema que Carlota ha comentado al principio, que es el compromiso, y es que esto está vinculado con una sociedad del conocimiento. La resolución de problemas depende muchas veces de una fertilización cruzada de ideas de manera informal, no de manera arreglada. Y yo creo que los departamentos de recursos humanos y los líderes empresariales van a intentar no perder la capacidad de innovación que se genera a través de este tipo de procesos. Y entonces yo creo que estamos en un momento de aplicación muy mecánica del teletrabajo, pero que antes o después los líderes empresariales empezarán a buscar fórmulas de mantener conectados a todos sus trabajadores. O sea, el teletrabajo permite quizá, yo creo que una mayor productividad y un mayor seguimiento de qué hace cada cual, pero también tendrá que estimular que esas personas intercambien ideas y resuelvan problemas colectivamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a poder ser la única salvaguarda para no caer en una economía donde se contrate a alguien, haga un teletrabajo y se descubra que ese teletrabajo se podría hacer desde otra latitud del planeta y llegar a una situación como a veces pasa con los centros los centros de contestación y envío de llamadas, que no sabemos a quién nos está atendiendo y que han abaratado muchísimo los costes. Yo, que vengo de un mundo que era el mundo de la telefonía, recuerdo lo que eran las operadoras, eran casi todas mujeres, por eso digo operadoras de Telefónica hace 40 años, que tenían un compromiso con la empresa muy directo y que prácticamente esto hoy día es imposible detectar en las conversaciones de los teleoperadores, ¿no? Yo por eso creo que estamos en los albores de un tema complejo, pero donde la búsqueda del compromiso y el contacto emocional y sobre todo el intercambio de la gente para abordar nuevas ideas y alumbrar nuevas ideas va a ser decisivo para la pervivencia del teletrabajo y no caer en una economía de bolos, como hemos puesto en el papel inicial, y que a mí me preocupa muchísimo, porque claro, en la economía de bolos habrá unos que les paguen mucho por hacer unos bolos, pero habrá otros que vivirán en una situación de precariedad absoluta, ¿no? Sí, creo que este aspecto, digamos, de potenciamiento de las capacidades intelectuales y de la innovación a través de la interacción colectiva es muy difícil realizar a través del teletrabajo puro y duro, ¿no? Date cuenta, en primer lugar, ¿no?, que el teletrabajo lo que está produciendo es una carga burocrática enorme. O sea, tenemos que hacer la misma tarea 6 o 7 veces, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comunicarte con distintas personas y ponerte en relación con ellas, cuando en una oficina lo haces de manera presencial y con una sola transmisión de información vale, ¿no? Pero sobre todo, como tú bien apuntabas, hay un elemento de diálogo, de conversación, de intercambio, que es muy, muy difícil hacer por una vía no presencial, ¿no? Por eso te decía antes que creo que va a compatibilizarse el teletrabajo con una
con una presencia relativamente habitual en los centros, porque si no va a ser complicado que ese nivel de interactuación se mantenga. Esto nos ha servido, ¿no?, para un tiempo concreto y una situación de emergencia, donde todo el mundo ha reaccionado, pero es útil para una situación de emergencia, no como normalidad, ¿no? Y yo creo que ese aspecto, a la hora de mantener la motivación, de innovar, de tener nuevas perspectivas, tiene que tener un componente presencial seguro, ¿no? Bien, pues si os parece pasaríamos ahora a la parte final, que es el modelo de ciudades en las que estamos, en las que teletrabajamos, y donde hemos hecho mención a la movilidad, a los costes de tiempo que supone llegar a los lugares de trabajo, que ahora nos estamos ahorrando, pero quizá a lo mejor lo que esto nos va a obligar es a repensar el tipo de ciudades que tenemos, ciudades donde son muy fáciles las aglomeraciones en los transportes o en coincidir en determinados lugares de la ciudad, y si eso va a poder evolucionar de alguna manera distinta. Y en eso, Hanna, tú eres la que quizá deberías de empezar, porque Carlota yo la veo más en el mundo rural que en el mundo urbano. O sea que, teniendo en cuenta, y lo digo, que volveremos sobre los temas de lo rural y volveremos sobre los temas del urbano. O sea que no intentemos agotarlo todo en estos 10 minutos, cuarto de hora que nos queda. Sí, creo que, bueno, esta crisis ha puesto en cuestión nuestro futuro urbano radicalmente. Y sobre todo lo que ha puesto en cuestión es este paradigma de la densidad urbana, que durante las últimas 2-3 décadas se había establecido como, digamos, el leitmotiv o la receta para el crecimiento o desarrollo sostenible. Porque la densidad no solo impulsa la innovación y el desarrollo económico y el empleo, sino también facilita abordar retos globales como el cambio climático, en el sentido de que reduce las emisiones, el consumo energético, etc. Y desde esta perspectiva se ha visto la urbanización intensa que hemos visto durante las pasadas décadas como una oportunidad. Pero lo que ha pasado ahora con el coronavirus es que la densidad se ve como un problema, porque significa contacto humano que puede acelerar la propagación del virus o otras enfermedades infecciosas. Y bueno, muchas analistas o varias analistas salieron de repente con una diagnosis, digamos, pesimista, diciendo que volverá la expansión urbana horizontal, que en inglés se llama urban sprawl, que vamos a ver un crecimiento otra vez de los suburbios, va a aumentar el uso del coche privado, etc. Pero estas diagnosis pesimistas no están basadas en la evidencia actual. No hay estadísticas que muestran una conexión entre la densidad urbana y el impacto del virus. Por ejemplo, algunas de las ciudades más densas del mundo, como Hong Kong o Seúl, han sido las más eficientes en contener el virus. Y por otro lado, algunos pueblos en la región de Lombardía han sido igual o más afectadas por el virus, como la ciudad de Milán. Y yo diría que este diagnóstico pesimista no está basada tanto en los datos actuales, sino está basada más en un discurso histórico, un discurso histórico sobre las ciudades como espacios caóticos, espacios sucios, espacios problemáticos, ¿no? Y bueno, de hecho, los datos que indican es que la propagación del virus no tiene que ver tanto con la densidad urbana, sino más con la provisión o la falta de la provisión de servicios públicos, con desigualdades de ingresos, etc. Entonces, yo no creo que este cuestionamiento de la densidad urbana va a cambiar mucho la política urbana o la gobernanza urbana, porque la densidad es esencial para abordar el cambio climático
y es muy compatible con la creación de ciudades más saludables. Y bueno, esta creación de ciudades más saludables es algo que se está abordando mucho ahora, y como Carlota ha dicho al principio, lo que el virus ha hecho es que ha acelerado varios procesos que ya estaban sobre la marcha. Y en el campo de la movilidad ha acelerado la implementación de planes o estrategias muy innovadores de movilidad urbana y también de espacios públicos. Estos planes priorizan los peatones, las ciclistas, la descarbonización, espacios verdes, etc. Y creo que uno de los planes más interesantes, que también está debatido mucho ahora, es la ciudad de los 15 minutos, que está sido implementando en París, que también es un proceso que ya estaba en marcha antes de la crisis, pero ahora está en el centro del plan de la recuperación de la ciudad. Y la idea de esta ciudad de los 15 minutos es crear una ciudad policéntrica con comunidades más autosuficientes, en que nadie tarde más de 15 minutos en llegar a su trabajo o atender a sus necesidades básicas como la educación, la salud, alimentación, el ocio, la cultura, etc. Y bueno, esta ciudad de los 15 minutos es una parte central de la transformación ecológica de París y la creación de una ciudad más saludable, porque reduce de una forma muy notable la movilidad interna en la ciudad, reduce el estrés, la contaminación, porque la gente va más en bicicleta o va más andando, y crea distritos de uso mixto social y económicamente, ¿no? Y también promueve el consumo local. Entonces, creo que vamos a ver muchas más ciudades, y de hecho ya lo estamos viendo, que van a seguir esta lógica de hiperproximidad y de una creación de una ciudad más policéntrica. Este tema de las ciudades policéntricas es un tema que cuando fueron las elecciones de los primeros ayuntamientos democráticos, después de a finales de los años 70, el candidato del Partido Socialista, don Enrique Tirendo Galván, lo utilizó de ciudades sin estrella, y ahora ciertamente se está volviendo a hablar. De hecho, el capítulo está trabajando con los capítulos del País Vasco, de Cataluña y de Aragón y de Baleares en un proceso de estudiar cómo se podrían crear modelos de estos que evitaran los grandes vacíos que hay en torno a Zaragoza y pudiéramos llenar con ciudades más pequeñas que tuvieran estas situaciones de proximidad. Pero esto nos conlleva a otro segundo tema. Es prácticamente imposible, cuando hemos concentrado todos los recursos en las grandes ciudades, cómo construimos las ciudades policéntricas si no hay infraestructuras, no hay centros sanitarios, no hay escuelas, o no hay la fibra óptica esta que Carlota tenía muy menguada al principio de la sesión. O sea, si no hay ese tipo de cosas, va a ser difícil proveer de servicios y de capacidad de trabajo desde estos centros, y yo creo que el gran debate que vamos a tener que asociar al desarrollo del teletrabajo, al desarrollo de las compras online, pero sobre todo al desarrollo de la provisión de servicios para la calidad de vida. Se dice pronto, pero... Hay una cosa, José Manuel, que creo que en la que deberíamos hacer hincapié, ¿no? Y es en que además de todos esos servicios lo que tiene que haber es trabajo, ¿no? Porque incluso en el caso de que el teletrabajo se extienda y permitiera que uno residiese fuera de la ciudad, tendríamos una parte importante de la población, la de los servicios, que está vinculada al territorio, no se va a ir muy lejos porque necesita ir a trabajar todos los días para prestar esos servicios. Y luego tenemos otra parte del trabajo cualificado que necesita de las interacciones y de las redes de contacto personales para encontrar mejores oportunidades de trabajo, para seguir en su sector o para simplemente tener acceso a mejor información. Y esa gente va a seguir queriendo vivir en las grandes ciudades, que es donde están situadas las empresas de mayor peso, ¿no? Entonces, sin esa
distribución del empleo es complicado, ¿no? Que la densidad de las grandes ciudades descienda. Y no olvidemos, como bien sabéis, que las ciudades globales han sido las mayores vencedoras, ¿no? Las grandes ganadoras de estos últimos tiempos, y se han ido concentrando todos los recursos o buena parte de los recursos de países y regiones, ¿no? Y es complicado que eso se invierta ahora. Entonces, yo creo que no solamente hay que poner servicios, ¿no? Hay que poner las condiciones de vida que permiten residir en otros lugares. Carlota, ¿tus modelos cómo van? Yo lo que veo es que aquí hay un tema de base y es saber si esto se va a repetir y si se va a repetir con asiduidad. O sea, yo creo que eso es la madre del cordero, porque si de repente nos vemos pasando pandemias cada X, creo que desde luego todas las fuerzas económicas, políticas y sociales van a ponerse a trabajar para que podamos vivir de otra manera. O sea, yo creo que esto lo que ha puesto de manifiesto es que en las ciudades una pandemia se pasa mal, bastante mal. Y más si vives en un piso, si estás con niños pequeños. O sea, yo creo que aquí hay muchas familias. O sea, ya había antes de todo esto un cuestionamiento del modelo tan abocado a la gran urbe, porque hay gente que a día de hoy no se puede permitir vivir en Madrid o en Barcelona o en las grandes ciudades. El coste de vida ha ido subiendo tanto. Los salarios, por el contrario, vienen muy mermados desde la última crisis. No hay un repunte salarial importante y, sin embargo, el coste de vida sigue subiendo. Ya empezaba a haber ahí un problema de qué va a pasar con toda esta gente que es mileurista raspado y que de verdad es que no puede vivir con ese dinero en la ciudad, y que en el momento que una de las dos personas de la pareja pierde el empleo es que está absolutamente en entredicho su capacidad de seguir viviendo en la gran urbe. Eso ya estaba ahí. Si a esto le sumamos el efecto pandemia, y si de repente en otoño tenemos otro rebrote, o dentro de 3 años viene otra pandemia de otro virus, en fin, yo creo que ahí es que clarísimamente se van a juntar demasiadas cuestiones que van a obligar a que el modelo no pase solo por la concentración de ciudadanos en las grandes urbes. Con lo cual yo creo que el efecto repetición va a marcar muchísimo la agenda, y sobre todo la agenda política. Pero lo que va a afectar a los servicios urbanos actuales está clarísimo, y yo creo que va a afectar a que de alguna manera repensemos cómo tenemos distribuidos los recursos para los servicios de trabajo a lo largo del territorio, porque el problema es que, por ejemplo, la fibra óptica en España, que está muy difundida, que llega a un 80% de la población tiene posibilidades de acceso, hay un 20% que es que ni la tiene ni se la espera, como esto siga igual. O sea, o aceleramos eso, tenemos unas desigualdades territoriales muy importantes, no solo aquí, sino prácticamente en todos los países avanzados. Yo no sé si eso, Ana, vosotros lo estáis estudiando, o cómo París quiere resolver lo de la ciudad de 15 minutos. ¿Puedes repetir esta cuestión? No te entendí muy bien. Sí, o sea, estamos hablando de ciudad de 15 minutos. Quiere decir eso que yo puedo crear dentro del propio París una serie de multicentros a los cuales asociar a una serie de trabajadores y de empresas y que éstas vivan en ese. Pero realmente la ciudad de París tiene una red tan trabada de que puede crear multicentros, o no lo tiene todo excesivamente concentrado en la centralidad en la isla de Francia. Sí, claro. Esta creación de una ciudad policéntrica requiere la colaboración con varios stakeholders, ¿no? También con el sector privado, para que empresas mueven a estos distritos más marginales o a otros distritos que tradicionalmente no están áreas de business, ¿no? Pero yo creo que hay en marcha, estamos viendo muchas colaboraciones entre el sector privado y las ciudades en la planificación de las ciudades. Y, por ejemplo, la red de ciudades C40, que es una de las redes más conocidas y más potentes que existen actualmente, han lanzado un grupo de trabajo de recuperación para abordar esta crisis de una manera sostenible, que también tenga en cuenta políticas de mitigación y adaptación. Y adentro de ese grupo hay
ciudades pioneras, esto es cierto, y ciudades bastante ricas que están colaborando en la formulación de estas respuestas más sostenibles, más innovadoras, que no solo intentan responder a la crisis actual, sino utilizarla como una oportunidad para crear comunidades urbanas más sostenibles. Y esto es cierto que va a querer la colaboración con el sector privado, con la sociedad civil, con el sector de conocimiento, y es un proceso muy largo, no es algo que va a pasar en 2 o 3 años, esto va a tardar décadas, pero creo que esta crisis ha acelerado la implementación de estas ideas que ya se ha discutido desde hace muchos años, pero la implementación todavía ha sido muy puntual y ha sido bastante lenta. Pero ahora se está acelerando. Es cierto que hay una brecha brutal entre ciudades más ricas y pioneras que forman parte de C40 y otras ciudades, por ejemplo, del sur global o ciudades más pequeñas con menos recursos, que no pueden trabajar en estas respuestas más sostenibles o innovadoras. Y el reto en los próximos años será trasladar o compartir estas soluciones más pioneras que están formuladas en redes como C40 y llevarlas a estas áreas urbanas más marginales con menos recursos. Solo una cosa breve, es que a veces tenemos la sensación de que cuando ocurren acontecimientos como estos nos vemos necesariamente impelidos al cambio, ¿no? Y es así, pero el cambio a veces también es retroceso. Y os pongo un ejemplo. Ante el miedo al contagio es mucho más probable que la gente coja el transporte privado que el público en grandes ciudades, ¿no? Con lo cual, cuando volvamos al trabajo todos, lo que se va a ver es incrementado el tráfico en la ciudad, ¿no? Y tendremos una contaminación mayor y no menor, ¿no? Bueno, lo pongo como ejemplo de que estos momentos de tensión generan procesos en muchas direcciones, ¿no? Y a veces solo vemos, digamos, las posibilidades de futuro y no vemos las posibilidades de involución que están presentes también. Sí, el problema es que estamos en una situación muy crítica y además muy compleja, porque tenemos que ver muchos planos, muchas interacciones entre sectores, entre situaciones reales y deseos, y es muy difícil pasar de las realidades a los deseos simplemente por decirlo. O sea, hay que construir, hay que financiar, hay que estructurar, hay que acabar con modelos anteriores, y esto es bastante complejo. Esto un compañero nuestro del capítulo lo refiere muy claramente. A veces tendemos a creer que esto lo podemos resolver con planes al viejo estilo, cuando realmente el dinamismo y la complejidad que tiene obliga a tener un pensamiento mucho más sistémico, mucho más holístico y mucho más complicado de gestionar, ¿no? Yo creo que hemos consumido el tiempo, nos hemos pasado 15 minutos, quizá por aquello de la ciudad de 15 minutos, pero ahora deberíamos dejar el tiempo a las preguntas, ¿no? Tenemos varias preguntas que han ido llegando a través del chat. Algunas de ellas hacen referencia a un tema que queremos tratar, que es el tema de las economías malvas, que esta mañana hablábamos Carlota y yo en el momento que hemos estado hablando. Las economías malvas, la primera vez que yo oí hablar de estas economías del cuidado, fundamentalmente, y de servicios muy personales, como puede ser un peluquero o alguien que te ayuda con una persona mayor, aparecen en la literatura, que yo recuerde, allá por los años 80 en un libro de Charles Handy, de un gurú de entonces, que al hablar del futuro del trabajo decía que íbamos a un mundo mucho más tecnologizado, donde curiosamente necesitaríamos menos ingenieros y más personas dedicadas a temas de limpieza, a temas de restauración, a temas de realmente una economía más directamente cercana a las necesidades de las personas, ¿no? Este tema ahora se ha vuelto a ver claramente, o sea, los servicios esenciales han dependido mucho más de estas personas que de otras personas que pueden teletrabajar. Estos servicios son claramente directos. Nosotros ese es un tema que queremos abordar ese tema con el tema de cómo está evolucionando la demografía, qué papel tienen los ancianos, qué papel le hemos dejado en nuestra sociedad, o si realmente es una sociedad que se va a preocupar también por unos ciudadanos que siguen siendo ciudadanos, aunque sean mayores,
sea, y sin embargo les quitamos el carnet de ciudadanos y creemos que son personas que no cuentan para la vida colectiva cuando son muy importantes. Y luego el otro tema es el tema de la innovación. Nosotros en principio vamos a dedicar algún ciclo a cómo generamos innovación e investigación en este momento, pero ahora mismo el problema que tenemos frente a nosotros va a cambiar nuestras vidas en los próximos meses, o vamos a volver a la rutina anterior, a las ciudades congestionadas, a seguir diciendo que era mejor vivir en una ciudad policéntrica, pero sin tener visos de conseguir ese policentrismo. Yo no sé si queréis contestar vosotros alguna de estas preguntas. El tema de la conciliación lo habéis tocado, de que es muy difícil conciliar a veces en la vida laboral normal, y ahora con el teletrabajo se ha visto también las dificultades que hay de conciliar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, por la experiencia que tengo, mis nietos tienen contra las cuerdas a mis 2 nueras y a mis 2 hijos. O sea, que teletrabajan todos, incluso mis nietos, que alguno de ellos ha hecho alguna barrabasada con el teléfono móvil de uno de ellos. Yo sí que me gustaría apuntar muy brevemente que clarísimamente en el tema de las economías malvas, que son, vamos, que funcionan prácticamente en economía sumergida, todo este tipo de servicios que se dan en los domicilios, tenemos un sistema que es que lo que hace es que promueve que al final se desarrollen en ámbitos de economía sumergida. Y comentaba con Javier Benavente de Atares, ¿no? Qué importante es mirar los best practices de otros países que ya están regulando todo este tema, y que en España, desde luego, creo que ahí tenemos una asignatura pendiente tremenda, ¿no? Toda la economía del cuidado en Francia se intentó sacar de la economía sumergida gracias a la ley Borloo del 2005, que lo que ha hecho es que ha bajado los costes de seguridad social para empleadas del hogar y todo este tipo de trabajadores a mínimos minimísimos, el IVA igualmente a tipos bajísimos, de en torno al 4%, y la seguridad social a la mitad más o menos, ¿no? Pues si la media es un 34, un 35%, la mitad. Entonces, con todo esto, más la posibilidad de deducirte el 50% de los gastos por este tipo de servicios que pagas tú como familia en tu declaración de la renta, hace que el propio contratador del servicio quiera que sea en un formato no de economía sumergida, porque al final tiene un beneficio enorme de desgravación fiscal. Han generado también la figura del autoemprendedor, que lo que hace es que para gente que cuida niños por horas, por ejemplo, ¿no? Las babysitters, que no es gente que va todos los días a una misma familia a cuidar a esos niños. Bueno, pues eso que es economía sumergida clarísimamente. Allí no, porque lo que te dicen es tú puedes darte de alta, y lo único que tienes que hacer es pagar un 15% sobre los ingresos que efectivamente estás generando. No te tienes que dar de alta como autónomos, no tienes que pagar ningún tipo de tributo hasta que no alcances unos 20 o 30.000 euros de ingresos anuales, dependiendo del tipo de servicio al que te estés dedicando, y a partir de ahí ya sí, ya puedes convertirte en autónomo o puedes convertirte en sociedad. Pero yo creo que ahí es un modelo que está funcionando fenomenal, que ha conseguido sacar más de 2 millones de gente de la economía sumergida, y ha dado más dignidad en la cuestión salarial, en la cuestión de protección de derechos del trabajador. Ha evitado el gran riesgo que corres tu familia si de repente pasa algo con esa persona dentro de tu casa, que es que te puede arruinar tu economía familiar. Entonces yo creo que es muy interesante que también se empiece a hacer un poco de estudio de qué se está haciendo, ¿no? en otras zonas del mundo, y aquí en este caso es que son los vecinos. Con lo cual yo creo que es muy importante que a esta economía malva, que hoy por hoy es economía sumergida en un altísimo porcentaje, se le preste atención, porque esa economía malva es la que nos va a dar posibilidad de cerrar más rápidamente la brecha de género y de poder conciliar mejor. Y eso yo creo que con la pandemia lo hemos visto clarísimo, con el confinamiento. O sea, es fundamental podernos dotar de este tipo de servicios que hoy por hoy solo se los puede pagar la gente que tiene medios económicos suficientes para poder tener, si lo quieres hacer bien, para poder tener a alguien en casa con su seguridad social, etcétera, etcétera. Es que no hay igualdad de oportunidades en ese sentido, porque las familias no pueden abordar tanto gasto para poderse proveer de esos servicios. Bueno, como veis, hemos empezado ya a hablar de algunas brechas. En las preguntas que nos están llegando han llegado otras sobre la brecha digital.
sobre el tema de que evidentemente cuando te separas un poco de estas ciudades que no son policéntricas, sino que son unicéntricas, resulta que la fibra desaparece. Y eso lo vemos con el gran vacío que hay entre Madrid y la costa. O sea, tenemos grandes áreas donde no existen esta capacidad de teletrabajar, de conectarnos, de vernos de esta forma, ¿no? Y al mismo tiempo, la dotación de los servicios se ha concentrado en estas grandes ciudades, lo cual facilita, y esto lo veremos en la sesión próxima, hasta qué punto la educación online, de la cual habrá que hablar, porque ha generado una brecha, se ha manifestado la brecha digital en la educación online, dependiendo de qué tipo de familias y en qué tipo de circunstancias, ¿cómo lo vamos a resolver? O si no estamos creando ya desigualdades digitales desde los inicios. Lo mismo pasa con el tema del acceso a los servicios sociosanitarios. O sea, es sorprendente que nosotros que vivimos en Madrid o que algunos estáis en Barcelona, pues ahí quizá la dotación de servicios sociosanitarios es más alta, pero hay zonas de nuestra sociedad que no tienen estas disponibilidades y esta accesibilidad a los servicios. Y pasa lo mismo también con las viviendas. O sea, las viviendas al final hemos hecho unas ciudades tan densas porque realmente el precio de la vivienda es el que es y las viviendas son pequeñas y entonces no permiten ni la conciliación ni un teletrabajo adecuado. Como veis, tenemos montones de preguntas. No sé si alguien quisiera añadir algo, porque yo estoy intentando resumir las múltiples preguntas que han llegado, pero no sé si me he comido alguna. No sé, Cristina, si tú has podido verlas y me he olvidado de alguna. Hay un tema sobre el mundo rural como lugar de esparcimiento de los habitantes urbanos y cómo se organiza y qué servicios debe comprender. Yo creo que yo que llevo confinado aquí desde primeros de marzo, yo estoy deseando volver al pueblo de mis padres y evidentemente el primer servicio es que me dejen llegar, porque a lo mejor como son muy pocos se dan cuenta que he llegado y me expulsan, no me dejan entrar. No sé si sobre esos servicios del mundo rural, Carlota, tienes algo que decir. Bueno, mi teoría es que el mundo rural solo es viable si da servicio a la ciudad. Y yo creo que los dos grandes pilares de desarrollo que tiene el mundo rural es el turismo y la agricultura ecológica. Y en ambos casos el consumidor está en la ciudad, el consumidor es un urbanita. Con lo cual yo creo que ahora mismo el renacer del medio rural pasa mucho por el binomio campo-ciudad. Con lo cual, y de hecho yo mis negocios los he enfocado siempre así, o sea, yo soy una enamorada del medio rural español. O sea, se me saltaban las lágrimas leyendo el libro de la España vacía de Sergio del Molino, ¿no? Y entendiendo por qué nuestra España rural está vacía, que creo que es una lectura maravillosa y súper recomendable para cualquiera que quiera entender por qué los españoles somos como somos. Y la verdad es que mi compromiso con el medio rural es tal, pero entiendo que tampoco hay tantas vías para articular un futuro para una España rural que a día de hoy está absolutamente abandonada. Abandonada también, como decía Esteban, ¿no? que es que no hay medios. Entonces, a ver si de verdad este movimiento contra la España vaciada que parece querer apuntar el gobierno actual se concreta en medidas que de verdad de opciones reales. Nosotros, por ejemplo, con nuestro negocio, lo que estamos intentando en la fase 2 del negocio es crear producción local en esas comarcas de la España vacía, porque lo que queremos es crear puestos de trabajo que ayuden a que la gente que quiera quedarse pueda quedarse. Que es que hay gente que quiere vivir en el medio rural y no tiene de qué vivir. Entonces yo creo que pasa porque la demanda del urbanita sea potente en todo aquello que el medio rural puede ofrecer. Bien. Ana, ¿querías añadir algo o Esteban? No sé si queríais añadir algo vosotros de cierre ya. Sí, Ana, lo que pasa es que veo que tiene el micro puesto. O sea, Ana, no, ahora ya puede hablar. ¿Querías decir algo, Esteban? No, creí que ibas a hablar tú. Bueno, yo creo que Cristina tiene toda la razón entre la conexión íntima y la dependencia muy íntima entre el mundo rural y el mundo urbano. Y yo creo que lo que hay que reforzar, por ejemplo, para apoyar las zonas o áreas rurales alrededor de la ciudad es, por ejemplo, la economía
de proximidad. Y en este sentido, el sector de la agricultura, de la alimentación es crucial. Y creo que Carlota también lo mencionó. Y yo creo que solo podemos cambiar a un modelo de economía de proximidad si colaboramos entre si las ciudades no piensan solo en su territorio inmediato, sino si también crean políticas que incluyen no solo la zona metropolitana, pero también las áreas rurales en su entorno. No sé, yo quizá aportar una visión, no sé, un poco más descarnada o desnuda, ¿no? Yo creo que la gran brecha está entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Y esa brecha se nota en términos de clase y se nota en términos territoriales. Reestructurar eso, es decir, hacer territorios más cohesionados, con más oportunidades, supone una reconstrucción del territorio por completo. Entonces, exactamente igual que reconstruir las brechas sociales supone una reconstrucción de la sociedad en sí misma. Entonces, si no somos capaces de tejer un reparto de los recursos y del poder de tal manera que no estén concentrados en España, por ejemplo, en un par de ciudades, ¿no? O en determinadas clases sociales, pues la sociedad tendrá a romperse. Y las iniciativas que se lleven a cabo serán paliativas durante un tiempo corto, ¿no? Porque los polos de atracción son como imanes, siguen atrayendo. Entonces, creo que esto tendría que servirnos también, ¿no? Para darnos cuenta de esta falta de cohesión territorial y social e intentar ponerle algún remedio antes de que genere problemas mayores. Yo aquí apuntar solamente, como Esteban, tú das la visión descarnada, yo la visión optimista, que los emprendedores vivimos de eso, de ser optimistas, empedernidos. Pero sí me gustaría también hacer una mención a que el tema de que la Unión Europea haya decidido liderar en toda la cuestión de sostenibilidad, cosa que no está haciendo ni Estados Unidos ni China a día de hoy, como para convertirse un poco en punta de lanza, ¿no?, de ese movimiento, con la publicación del European Green Deal, yo creo que ahí también hay una esperanza. Porque si Europa realmente empieza a poner en la agenda esta cuestión, y esto afecta directísimamente a la vida en el medio rural, yo creo que hay esperanza, porque entonces los gobiernos se van a ver obligados también a acelerar su generación de políticas hacia el medio rural. Con lo cual yo quiero pensar que estamos mejor, por lo menos en intención, y en cómo se está poniendo en la agenda esta cuestión que hace unos años, y espero que eso efectivamente los gobiernos sean capaces de bajarlo hasta abajo, y entonces también los emprendedores puedan dinamizar con propuestas reales y totalmente atadas al terreno, fórmulas que vayan cambiando este paradigma de lo que es la España vacía en el medio rural. Es que las iniciativas individuales las entiendo imprescindibles, ¿no? Es decir, buscar soluciones a situaciones complejas creo que es algo que casi todos intentamos hacer, unos con mayor suerte y otros con menos, ¿no? Lo único que quiero subrayar es eso, que si las condiciones son buenas, pues un mayor número de iniciativas termina concretándose positivamente, ¿no? Y si son malas, pues un mayor número de iniciativas fracasan. Entonces creo que el contexto requiere, ¿no?, de un escenario que potencie lo que existe, ¿no?, y en lugar de ponerle freno, ¿no? Y bueno, pues a ver si es verdad que esto sirve para que cambiemos algo, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos en hora. Nos hemos atrasado 15 minutos, como siempre, ¿verdad, Cristina? Nunca ponemos siempre una hora, pero siempre nos vamos un poco más adelante. Agradeceros a todos vuestra participación, también a las personas que nos han acompañado en esta vía, que no les podemos ver, pero que les agradecemos enormemente que se conecten con nosotros. Invitarles a que, si tienen un momento, vean la sesión que vamos a hacer sobre posverdad el miércoles,
y nos veremos hablando de la Unión Europea, de esta Unión Europea del Green New Deal, del efecto Hamilton, ¿verdad, Cristina? Si realmente llega o no llega, y si esa Europa quiere encontrar modelos que vuelvan a devolver la esperanza en el desarrollo humano y que pues sirvan de modelos para un mundo que está muy dislocado y donde las desigualdades crecen por doquier, ¿no? Y la tecnología no solo a veces no las mitiga, sino que a veces las estimula y las afianza. Y vamos a ver si entre todos trabajamos por tener un mundo mucho más solidario y mucho más sostenible. Y al mismo tiempo que sea mínimamente viable económicamente para poder seguir viviendo en él. Como veis, ahora que le han dado el premio Princesa de Asturias a Rodri, el dilema del Club de Roma, que es si es posible la sostenibilidad, la viabilidad económica y la cohesión social toda a la vez, es algo parecido a lo de la soberanía, la democracia y la globalización. No con esto es que aspiremos a que nos den también a nosotros por este trilema un premio Princesa de Asturias, pero sí es cierto que ese premio nos va a hacer reflexionar también sobre qué modelos de globalización van a ser viables para que luego los problemas locales se puedan resolver. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra participación y nos vamos a seguir viendo enseguida. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta ahora. Hasta luego.